domingo siguiente será Domingo de Ramos, que se llama, ¿verdad? Empiezan a contar las 5 semanas, lo que llaman los 5 viernes. Por eso es que cada año es diferente la fecha. Ahora, ¿con qué propósito lo hicieron? Para que no coincidiera con la celebración de la Pascua judía. O sea, los judíos celebran la Pascua judía cada año en la misma fecha, que es en abril, parece que es 14 de abril. Con nuestro calendario ellos llevan otro calendario. Bueno, nosotros no celebramos la Semana Santa, porque nosotros cada semana celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que seamos ajenos a la celebración, en el sentido de que debiéramos conocer todo lo que se refiere a la pasión del Señor Jesucristo. Si ven en el breve ministerio del Señor Jesús, pues Él siempre usó el lenguaje de inminencia, es decir, la venida del juicio final. Recuerden la semana pasada que hablamos un poco de Juan el Bautista. Cuando Él aparece, Él dice: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y desarraigado, ¿verdad? Y quemado. Y Jesucristo también habló de la inminencia. Ahora, ¿qué es inminencia? Es una palabra que usan mucho los médicos, los que estudian el tiempo. Me refiero a la inminente lluvia, dicen. Entonces, ¿qué significa inminencia? Significa gran proximidad de un suceso, en especial de un peligro o de un riesgo. Es lo que es inminente. Cuando hay una persona muy delicada en un hospital, dice: es que es inminente su partida, ¿verdad? Ya se va a ir. Entonces, eso significa que ya pocos días le quedan de vida. Y la Biblia habla mucho de inminencia. O sea, si ven todo el Nuevo Testamento, habla de sucesos que vendrían pronto, ¿verdad? Recuerden cuando vimos el libro de Daniel, Dios le da a Daniel la profecía y le dice que sería dentro de 70 semanas de años, que equivaldría a 500 años en números redondos, y le dice: sella la profecía porque es para muchos días, ¿verdad? O sea, le dice: todavía faltan 500 años. Entonces, ¿era inminente con Daniel? ¿Era inminente las profecías de Daniel? ¿Eran inminentes? ¿Sí o no? No eran inminentes porque faltaban 500 años. No eran inminentes, faltaban 500 años. Entonces le dijo: tú no lo vas a ver, casi le dijo, no lo vas a ver, Daniel. Daniel tenía más de 80 años y era un viejito como yo, más. Pero lo inminente es lo cercano, ¿verdad? Entonces cuando leemos el Nuevo Testamento habla de inminencia, de cosas que vendrían pronto. Ya lo que debemos de anotar, los que gusten tomar nota, porque hay mucha confusión, porque a veces hay cosas que pensamos que se nos dicen a nosotros, pero no, se les dijo a ellos, a los que vivieron en esas generaciones. Por ejemplo, la generación que encontró Jesucristo, habló a esa generación, ¿sí? Él dijo: todo acontecerá a esta generación. No dijo: acontecerá a la generación del año 2000. Jesús fue explícito y dijo: todo esto acontecerá a esta generación. ¿Qué significaba? Que era inminente, o sea que era pues a menos de 50 años, ¿verdad? Una generación se contaban 50 años. Entonces, para estudiar la Biblia bien, te doy 5 puntos. Cuando leas, ve quién lo dice, quién habla, qué profeta, quién lo dijo, si lo dijo Jesús, quién lo dijo. Número 2, a quién se le dijo, ¿sí? Número 1 es ¿quién lo dijo? Número 2, ¿a quién se le dijo? Número 3, ¿qué dijo? Hay que entender el mensaje. ¿Qué dijo? Número 4, ¿por qué lo dijo? ¿Sí? ¿Por qué lo dijo? Y número 5, ¿en qué tiempo lo dijo? Hay que ver las eras, los tiempos, ¿verdad? Un ejemplo es lo que vimos la semana pasada, que nosotros ya nadie está bajo la ley fue abrogada, las maldiciones de la ley ya no existen. Jesucristo en el Calvario hizo la transformación, ya no hay maldiciones de la ley. Dice Romanos 10:4, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, entonces ya no hay maldición de la ley, ya fueron quitadas hace 2000 años en la cruz del Calvario.
Entonces vayan a Mateo 23 para entrar en el tema. Mateo 23. Y Jesús está hablando, son sus últimos días en la tierra. Esto fue como el día que entró a Jerusalén. Y está en Mateo 21 cuando lo recibe la gente y le ponen ramas y le ponen tapetes, ¿verdad? Y le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para esa gente era el Mesías, porque estaba profetizado en el libro de Zacarías, ¿verdad? Entonces mucha gente, ¿verdad? Decían, bendito el que viene en nombre del Señor, porque entra como Zacarías profetizó, entraría el rey montado en un burrito, ¿verdad? Y llega a Jerusalén y entra al templo. Puedes ver todo el pasaje en Mateo 21, ¿verdad? Pero esa misma gente que dijo, bendito el que viene en nombre del Señor, unos días después, a lo mejor 5 o 6 días, estaban diciendo, crucifícale, mátalo, Pilatos. O sea, se habla de la condición humana, o sea, de la forma en que la gente cambia. Entonces este capítulo 23 pues fue en esa semana de la pasión, o cuando iba a empezar la pasión de Jesucristo. Habla fuertemente a los maestros de la ley, a los fariseos, y dice el verso 32, vosotros también llenan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Esto se cumplió en el libro de los Hechos, habla de eso, cómo la iglesia fue perseguida, ¿verdad? Fueron muertos muchos hermanos por la persecución judía. Verso 35, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá, ¿qué dice? Sobre esta generación, la gente que vivía en ese tiempo. O sea, no fue para nosotros, no fue para la gente que vivió en el año 1000, ni el 2000, ni el 3000. El juicio que vimos la semana pasada se avecinaba para la generación judía. Es más, el juicio no era para todas las naciones, era para toda la tierra de Israel, todo Judea y Jerusalén. Entonces, la palabra inminencia, que aunque no aparece en la Biblia, pero todas las epístolas hablan de que viene el juicio. Entonces, cuando tú lo ves, dices, bueno, viene para mí, no, para ti ya no. Ya el Señor ya tiene en gloria a la iglesia. ¿Cuál es la gloria que disfrutamos? Que ya no hay persecución. ¿Quién te persigue por ser cristiano? Nadie nos persigue, ¿verdad? A menos de que se enoje nuestro familiar porque nos convertimos a Dios. Pero de ahí no pasa, ¿verdad? Pero el haber introducido el cristianismo en la tierra, hermanos, fue con mucho sacrificio. Muchos hermanos murieron, ¿verdad? Ahí tenemos a los mártires como Esteban. Entonces tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, todas las cartas, y todas las cartas tienen ese sentido de inminencia, de que ya va a ser en esta generación. Y para ejemplo, vayamos al libro de Hebreos, verso 10:36, por favor, Benjamín. 10:36. Dijo el escritor de los Hebreos a la gente que fueran pacientes, porque había persecución. Había problemas con la gente, ¿verdad? Gente que la familia misma se iba en contra del que se convertía a Cristo. Entonces era ser pacientes, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces hablaba todavía de una promesa cumplida. ¿Cuál era la promesa? Pues ver el nuevo mundo, ya librados de los enemigos del evangelio. Verso que sigue. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ven la palabra, es inminencia, porque aún, ¿qué dice? No dice un poco, dice un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién esperaban? Esperaban el juicio, esperaban a Jesús, esperaban la presencia
visible de Jesús en el juicio, ¿verdad? Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá, dice, y no tardará, verso 38. Mas el justo vivirá por fe. Entonces la gente tenía que confiar en Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿verdad? Y mismo en el libro de Hebreos, vayan a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, verso 25. Claro, la gente tenía que portarse bien, o sea, tenían que ser fieles, o sea, si querían librarla, tenían que ser fieles a Cristo. Mirad que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pone el ejemplo de Moisés. Mirad que no deseches al que habla. ¿Quién está hablando? Pues Dios, a través de su Hijo. Dice Hebreos 1:1. Perdón. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos, fíjense cómo vio el escritor, ¿en qué días estaban viviendo ellos? No, ¿en qué días? Últimos, primeros. ¿En qué días? Postreros. ¿Qué son los postreros? Los últimos, los postreros. Cuando vas a un restaurante, dice, ¿quiere postre? ¿Qué es el postre? Es lo último, ¿verdad? Te dan tu natilla, tu chocolate, tu nieve. Entonces el profeta dice, en estos postreros días, y eran los últimos días, ¿de qué era? ¿De qué era? Eran los últimos días. Nosotros ya no estamos en los últimos días. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En los días de gloria, en los días de plenitud. Tenemos un mundo nuevo, hermanos. Tú vives un nuevo mundo. El pecado fue tratado ya eternamente. El pecado fue quitado. El conocimiento de Cristo hace que tú seas una mejor persona. El conocimiento de Cristo te ubica en la fe del Señor y sabes que tienes un destino eterno. Ese es el conocimiento. Pero a ellos les tocaron ver los postreros días, no a nosotros. Otra vez, no es a nosotros, ¿verdad? Dicen, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Te agradezco mucho, gracias. Por eso es que en el versículo que estamos en Hebreos 12, 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Quien violó la ley de Moisés, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Muy mal. Tú ves el libro de Moisés, números 19, lo vamos a ver, lo puedes leer en casa, números 16. Hubo un día, hermanos, que familias completas se rebelaron contra Moisés y contra el sacerdote Aarón. Y dijeron, ¿por qué ellos van a hablar por nosotros y nosotros también somos hombres y podemos también dirigir? No lo hubieran hecho. Lo puedes leer. Dios castigó gravemente esa torpeza de estas personas. ¿Sabes lo que les pasó? ¿Alguien sabe? Se abrió la tierra y se los tragó. Son capítulos tremendos, ¿no? Donde dice que Dios los amonesta, pero no se quedó en un regaño. Fue un testimonio de que hay que aquel que se pusiera en contra de Moisés y de Aarón. Se abrió la tierra y se tragó. Dice a la compañía de Datán y Abiram, me falta el nombre de uno. Por eso aquí dice en el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que era Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, Jesucristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero era prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando de una conmoción. ¿Qué es conmoción? Es como cuando viene un terremoto y cambia la faz completa de la localidad, ¿verdad? Lo que pasó en México en 1985, ese terremoto cambió la faz de la Ciudad de México. Muchos edificios, ¿qué les pasó? ¿Los que volvieron a levantar? Pues ya no, levantaron otros. Fue conmovida, hubo una conmoción en la Ciudad de México.
Bueno, es el ejemplo, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, verso que sigue. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino eterno de Jesucristo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, verso 29, porque Dios es fuego, ¿qué dice? Consumidor. Entonces, otra vez, inminencia, que hablaba de la conmoción de todas las cosas. ¿Qué iba a ser cambiado? Jerusalén destruido, el templo destruido, los sacerdotes ya no. Se terminó el judaísmo, se terminó el mundo. Fue el fin del mundo. ¿Para quién? Para el judaísmo. Entonces sí, se acabó el mundo. ¿Pero qué mundo? El mundo judío. Es decir, fue el fin de las promesas para entrar a la realidad eterna del reino de Dios. Ojalá me esté comunicando bien, ¿verdad? Entonces nosotros no esperamos, hermanos, ya conmoción. La gente está turbada porque en Rusia y dicen es que es Putin, es el anticristo, y empiezan a hacer conjeturas. No, ya vivimos en el reino. ¿Por qué hay guerras? Porque la gente no quiere el mensaje, no entiende el mensaje. Si tuviera el mensaje no habría guerras. Dicen que una guerra es el fracaso del entendimiento humano. No pueden arreglarse con palabras. Dicen que la guerra es la solución a la falta de diplomacia, dicen los políticos, ¿verdad? Que no debe haber guerras, y es cierto, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Entonces, existen guerras por la necedad de la gente. Existen guerras porque el mundo opta por mucho dinero. Los que se benefician son los que venden armas, que producen millones de armas, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde, hermanos, ya Dios hizo todo. Si la gente entendiera el mensaje, seríamos un mundo feliz, dichoso, ¿verdad? ¿Qué pasó con nosotros? Dios toca a individuos, ¿verdad? Si toca a Dios a un individuo, pues le va a quitar las malas mañas, ¿verdad? El carácter efusivo, agresivo, vengativo. Pues ya no, venimos de allá, ¿no? Dios trajo la transformación. ¿Y qué te costó? Pues no te costó a ti ninguna persecución, ya todo estaba hecho, ya la mesa estaba puesta, ¿no? Nos invitaron, ¿cómo estaba la mesa? Ya estaba puesta. Ven y disfruta de las excelencias del reino de Dios. Y tú vas leyendo todas las epístolas, todas las epístolas, y hablan de inminencia. Es que debemos de aprender a leer. Vayan a otro ejemplo que está en Santiago 5. Dice Santiago, verso 7, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pone el ejemplo campesino. El labrador sembró, plantó la semilla y dice, ya viene el fruto, ya viene la ramita, ya salió la flor, ya viene el fruto. Y dice el verso 7, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice? Se acerca, ¿sí? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué dice aquí el juez está? ¿Qué significa? Dice, el juez está a 1000 millas, así dice. ¿Qué dice? ¿El juez está? Ya, está aquí, ya está. Entonces, pórtense bien, ya viene. Puede ser mañana o en un año, cuando más, pero ya viene. Otra vez, lenguaje de inminencia. 1 Corintios 6:22.
¿Qué dijo el apóstol Pablo? 6:22, hijito, de favor. Ahora está bien fuerte la exhortación. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea 6:16, perdón, 6:16. No, es 16:22, hijito, 16:22. 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema. Fíjense, ese es el evangelismo fuerte, ¿no? ¿Qué significa? El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito, porque venía el juicio, sea maldito. Y usa una palabra que es maranata, ¿sí? ¿Qué significa? El Señor viene, es un término del lenguaje que hablaba el Señor Jesucristo, arameo. Maranata, que se traduce el Señor viene, pero significa el Señor ven y trae anatema, o sea, trae el juicio, castiga a los que te rechazaron. Otra vez, lenguaje inminente, ¿verdad? Entonces nosotros ya no estamos en la inminencia, hermanos. Estás en la inminencia de las bendiciones a granel, completas del Señor, si estás aprendiendo. Pero nosotros vivimos ya en un tiempo maravilloso, amén, donde la iglesia no es perseguida. Vivimos en la gloria de la bendición porque las promesas son cumplidas. Nosotros ya no vivimos en la promesa, ¿verdad? ¿O sí? Ya son las realidades eternas del Señor. Por ejemplo, ya no podemos decir, Señor, tú me prometiste. No, Señor, gracias porque ya tengo todas las cosas que tú me has dado en Cristo. Hay una gran diferencia en esperar y tener. Nosotros no estamos en esperanza. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la obtención de lo que Dios nos ha dado. Ya está. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué pides que Dios haga en tu vida? Ya lo tienes. ¿Sí o no? Ya lo tenemos. ¿Vida eterna? La tenemos. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento aplicado produce vida eterna. Amén. Libres de opresión. A pesar de esta situación, vas al mercado y que los precios suben, pues van a seguir subiendo. Pero el que te ha sostenido durante 30 años te va a seguir sosteniendo otros 30. Amén. Entonces nuestra confianza está en Dios. La iglesia, hermanos, tuvo que soportar la persecución con la exhortación de los apóstoles. Si tú vas a 1 de Juan 4:16, ¿qué pasaje tan maravilloso? Miren cómo alentaron a la iglesia. 1 de Juan 4:16, Benjamín. 4:18 entonces, a ver si... ese es. Miren lo que dice, lo que dijo Juan. En el amor de Dios, para que se entienda, en el amor de Dios no hay temor. Dios te ama, ¿cuál temor? Así debes de vivir como vive un niño en su casa, ¿sí? Un niño cuidado por sus padres. El niño no tiene ninguna preocupación. Él come 5 veces al día, tiene su tablet, ¿sí? Tiene luz, tiene internet. ¿Qué más tiene? Tiene su teléfono, ¿sí? Dice, se me antojaron unas naranjas con sal y chilito. ¿Cómo no, mijito? Te las llevo hasta domicilio, ¿no? ¿Sí o no? Yo lo hago con Brenda. Pues así siéntete, hermano. Dios te ama. Dios tiene todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Apréndete este pasaje. En el amor no hay temor. En el amor de Dios no hay temor. Sino que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el temor te castiga, te va a producir, ¿cómo se llama? Angustia, ansiedad es la palabra. Donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cómo somos perfeccionados en el amor? Pues a través del conocimiento de la palabra.
Porque si conoces, tienes fe. A mayor conocimiento, mayor fe. Es cierto, la fe de un creyente va directamente proporcional al conocimiento de Dios. Si conoces, tienes más fe. Entonces, vean qué maravilloso versículo. Pues la iglesia de ese tiempo dependió de Dios. Y no estaba fácil, ¿verdad? Pero Dios guardó a la iglesia, a la gente fiel. Entonces, inminencia está en la Biblia con palabras como pronto, en breve, el tiempo está cerca. Y es lo que encuentras en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué significa? Apocalipsis, ¿qué significa? ¿Qué significa? Revelación, es decir, Dios hablando claramente. Para nosotros no lo entendemos porque pues ya pasaron 2000 años y usa el lenguaje de ese tiempo y el lenguaje bíblico, pero la gente lo entendió. Ahora, si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar seguido la palabra pronto, en breve, cerca. Apocalipsis 1 al 3, otra vez palabras de inminencia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles siervos? Recuerden, ¿quién habla? ¿Quién oye? ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué tiempo? ¿Y cuál es el mensaje? Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Cuáles siervos? ¿Cuáles siervos? ¿Quiénes eran esos siervos? Los hermanos de ese tiempo. Nosotros ya no nacíamos. Entonces, ¿quiénes fueron los siervos? La gente de ese tiempo. Nosotros todavía no estábamos en el panorama, ¿verdad? Les dijo las cosas que deben suceder. ¿Qué dice? Pronto. Y la declaró la revelación enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? ¿Qué es pronto? Pues pronto, ¿verdad? Aquí tengo una definición de pronto. Significa, definición, cosa o persona que se produce, actúa o reacciona con rapidez. Cosa que se produce, actúa o reacciona con rapidez. Eso es pronto, ¿verdad? Cuando tú le mandas a tu hijo que te traiga algo, que le venga, que traiga de la tienda, ¿qué le dices? Ve por favor, pronto. Bueno, él va. Pero si tarda 1 hora, ¿fue pronto? No, pronto era 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Hermanos, entendamos bien, hay gente que sigue esperando cosas que ya fueron, por no entender. Dios no juega a las escondidillas. Dios no nos habla con lenguaje que no entendamos. Dios usó el mejor lenguaje para que lo entendiéramos. Si en la Biblia dice pronto es porque es pronto, no es 1000 años o 2000 años o 3000 años. Que toman el pasaje de Pedro que dijo que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pero bueno, Pedro lo dice y es respetable. Pero cuando Dios dice pronto es pronto, es inmediato. Ahora, lo asombroso de este libro es que Cristo le dice a Juan, no selles la visión porque es para estos días. O sea, a Daniel se le dijo, sella la visión porque es para muchos días, pero para Juan le dijo, no selles el libro porque es ya viene pronto. Verso 2, hijito. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios Juan y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Verso que sigue. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fue para ellos, nosotros lo leemos como información. Y claro, tiene una enseñanza espiritual. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Fíjense que es lenguaje, ¿cómo se llama el lenguaje? Inminente. ¿Sí? Es cuando ves Apocalipsis y ves los cuatro caballos, ¿verdad? Del Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. ¿Sí? Pues ya sucedieron esos eventos, ¿verdad? Que ya sucedieron, están ya cumplidos.
Claro que la humanidad ahorita los toma en ese sentido. ¿Qué le pasó a Ucrania? Pues vinieron los caballos del Apocalipsis, ¿no? O sea, el primero no vino, vinieron nada más los tres, ¿sí? Los tres, porque el primero habla de Jesucristo, que viene montado sobre el caballo blanco, ¿verdad? Triunfante. Pero en Ucrania pues vino el hambre, vinieron la peste, la guerra, ¿sí? Pero en Apocalipsis hablaba del juicio que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces todos los evangelios, capítulo 24 y 25, capítulo 21 de Lucas, capítulo 13 de Marcos, es un Apocalipsis chiquito, ¿sí? Lo que está en Apocalipsis está en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13. Es lo mismo, nada más con otras palabras. Es el mismo juicio, no son dos juicios diferentes. Pero Jesús habló de la inminencia, los apóstoles hablaron de la inminencia del juicio. Vayan al capítulo 3, verso 11. Dios le habló a una iglesia llamada Filadelfia. El mensaje fue enviado a las 7 iglesias de Asia, ¿se acuerdan? ¿Han leído Apocalipsis? Escribe a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y la Odisea, 7 iglesias, ¿verdad? Claro, yo me las sé porque he leído el libro varias veces, yo sé que no te las puedes aprender, después de leer se te va pegando. 7 iglesias, ¿sí? A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿sí? Y a cada iglesia le da un mensaje. Aquí a esta iglesia dice: he aquí yo vengo pronto. Les dice: yo vengo, ya está a las puertas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22, verso 6. Ya es el fin del libro. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el verso 20. Fíjense cómo el Señor Jesucristo signa el libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, lenguaje inminente. Cuando lees Mateo 24, el Señor habló: todo esto acontecerá a esta generación. Mateo 24. Brevemente vamos a ver. Los discípulos están perplejos por lo que Jesús acaba de decir en Mateo 23, porque le dice en el verso 23, 37, Benjamín: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice el Señor Jesucristo con mucha compasión. 23, capítulo 23, 37, hijo, de favor. Así es. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Qué lenguaje tan hermoso. Debajo de sus alas, y no quisiste. Verso que sigue: he aquí, con mucha compasión, dice el Señor Jesucristo, su casa os es dejada desierta. Fíjense, ese lenguaje terrible. Su casa es dejada. Jerusalén, Judea, iba a quedar desierta. Verso 39. Porque os digo que desde ahora no me verán, les dijo a los fariseos, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo? No me van a ver hasta que confiesen que yo soy el Mesías, eso se refiere. Hasta que confiesen en su corazón que yo soy el Señor. Ahora los discípulos se quedan perplejos por lo que acaban de oír. ¿Cómo que la casa es dejada desierta? Señor, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Entonces, ¿qué va a pasar con el templo? Por eso la pregunta en el verso 1. Verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo
Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del gran templo, porque era un templo grande. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos dicen: Señor, pero ¿cómo? Es imposible. La vida de nuestra nación es el templo. Sin templo no hay nación, sin templo no hay judaísmo. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que acabas de decir. ¿Qué señal habrá de tu parusia o de tu presencia? Es lo que significa, no venida, es presencia. Y del fin del siglo. ¿Del fin de qué? No es el fin del mundo, el fin del siglo es el fin de la era. Terminaba la era judaica, la era de la promesa, terminaba la era de la ley y terminaba la era del pecado, hermanos. Todo terminaba, era del pecado, era de la ley y era de la promesa. Eso en griego la palabra es aion, A-I-O-N, A-I-O-N, aion. El fin del aion, no es el fin del mundo, ¿verdad? Era el fin de la era, del judaísmo. El judaísmo terminó hace 2000 años. El templo fue destruido, no existe ese templo donde vino Jesús, donde lo llevaron a los 8 días de nacido, ¿verdad? Para circuncidarlo. Verso que sigue. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, nadie os engañe. Aguas, pónganse listos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, porque los judíos esperaban a su Mesías. Decían: aguas, porque van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y pasó. Si tú lees el libro de Flavio Josefo, él fue un historiador judío que habla que en ese tiempo muchos decían: yo soy el enviado, síganme al desierto. Y juntaban gente que les creía, ¿verdad? Y luego los mataban y ya se acababa el movimiento. Entonces, por eso les dice: tengan cuidado, porque muchos van a venir diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Verso 6: y van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vivieron con el rumor de la guerra. Año 66 de la era, ya 66 años después de que vino Cristo. Hermanos, mandan un procurador a Judea llamado Gesio Floro. Había estado uno antes. Los procuradores, como Judea era una nación vasalla de Roma, los judíos no tenían libertad, no aplicaban la ley, estaban sujetos al gobierno romano, esperaban un Mesías que los libertara de Roma. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Ustedes no entienden, ¿verdad? Entonces este procurador Gesio Floro, hermanos, aumenta la carga de impuestos a los judíos. Y hermanos, se levantan facciones dentro del judaísmo para combatir a los romanos. Entonces empiezan a oír rumores ahí de enfrentamientos, ¿verdad? A mí que Roma era una nación guerrera. Y Gesio Floro pues no le baja, dijo: no, ¿saben qué? Tienen que pagar. Y los judíos se levantan, un buen grupo, y combaten contra los romanos. Y ganan los judíos, echan a correr a los romanos, año 66. Fíjense, derrotaron los judíos a una legión del ejército más poderoso. Eran tremendos también los judíos. ¿Qué hace el gobierno romano? Dicen: necesitamos mandar ya no una legión, sino vamos a ponerlos quietos. Es lo que sucedió, que mandan a Tito Vespasiano con pues varias legiones que rodean a todo Jerusalén y todo Judea, ¿sí? Y vino el fin, pero me refiero a rumores de guerra. Aguas, señales, vienen rumores de guerras. Verso 7: porque se levantará etnia contra, no es nación, aquí ya la última traducción
etnia le pusieron nación, pero dentro del judaísmo había etnias, los fariseos, los celotes, los saduceos, me falta otro. Había etnias que no estaban de acuerdo, unos con otros, así como el PAN y el PRI que no se ponen de acuerdo, para que me dé a entender. Entonces dice, se levantará etnia contra etnia y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La Biblia habla de terremotos. Hubo un terremoto en el tiempo de Pablo que sacudió a Roma, la cárcel donde estaba un carcelero que se convirtió, se abrieron las puertas. ¿Han leído? Hechos capítulo 17 o 16. Terremoto. Hubo un hambre también en el tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Todo esto se cumplió, hermanos. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Y les dijo a sus discípulos, entonces os entregarán a tribulaciones. ¿A quién se los dijeron? ¿O a nosotros nos van a entregar a tribulaciones? No, se los dijeron a ellos. Y os entregarán a tribulaciones y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sucedió. Esteban fue uno de ellos. Jacobo fue uno de ellos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Flavio Josefo dice que fue una generación, en el capítulo 2, en el tomo 2, Flavio Josefo dice que él fue un testigo ocular. Dice que si Dios hubiera demorado el juicio, dice, pienso que se hubiera abierto la tierra para traer una generación terrible, o sea, gente mala y perversa que solo buscaban hacer el mal, matándose unos a otros. Por eso dice aquí, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál versículo es? Ya lo perdí. 24, ¿qué? 12. Verso 13, más el que persevera hasta el fin, será salvo. Verso 14, Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, y entonces vendrá el fin. No se refería a este mundo, hermanos, a mundo nuevo donde estamos nosotros. Se refiere a todo el mundo conocido del tiempo de Pablo. Y hermanos, se cumplió. Dice la Biblia que el evangelio se predicó en todo el mundo. Romanos 1:8, por favor. Por favor, Benjamín. Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dijo Pablo, con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga. ¿Por dónde? Fíjense, ¿por dónde se divulgó? ¿Se cumplió? ¿O no? Sí se cumplió. Se predicó en todo el mundo conocido. Colosenses 1 también lo dice. Vayan a Colosenses 1. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo, ¿qué dice? Todo el mundo lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces la Biblia interpreta a la Biblia. Se predicó el evangelio ¿en dónde? Todo el mundo conocido. Todavía aquí en México, no, aquí no había vida todavía, ¿verdad? Mateo 24. Verso 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando vean en Jerusalén la abominación desoladora, ¿cuál fue esa abominación? ¿Sabes cuál fue? El ver al ejército romano entrar a Judea, rodear el templo. Esa era la abominación desoladora, que los gentiles llegaran y rodearan el templo. Entonces era la señal. Cristo les dio la señal: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, porque su fin ha llegado. Y luego vayan al versículo que sigue, dice: ay de las, es verso 15, ¿verdad? Verso 19, más hay de las que estén encintas, mujeres esperando bebé. Pero no se refiere a las mujeres de este tiempo, y de las que creen en aquellos días. ¿Cuáles días? Pues los días del juicio. No es para la gente de este tiempo. Hay que entenderlo, porque hay creyentes que leen y dicen: no, pues se va a poner complicado, se va a poner difícil, pero no entienden la Biblia. He conocido gente que dijo: es que yo tenía mucho temor, yo leía esto y decía: pues ¿para qué tengo familia? ¿Para qué tenemos hijos? Y ya viene la tribulación. Falta de entendimiento. Verso que sigue, verso 21, dijo Cristo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Jerusalén fue la tribulación, y fue una gran tribulación. No murieron 100, ni 100,000, ni 200,000, ni 300,000, ni 500,000. Gracias a Dios por los testimonios de Flavio Josefo, este judío. No sabían contar al millón, todavía no sabían contar al millón. Flavio Josefo dice que murieron 11 veces 100,000. Flavio Josefo dice que murieron 1,100,000 personas. Se acabó la etnia judía. Por eso son poquitos a nivel mundial. Los judíos son muy poquitos. O sea, en ese tiempo se murieron más de 1,000,000 de judíos por esa gran tribulación. Verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Acortados en el sentido de que fueron pocos días. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, lo vuelvo a repetir, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que pueden engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo dije antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, está en los aposentos, no lo crean. Y vean la venida del Señor, o la parusia que se llama. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿qué dice? Usa este ejemplo: así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, no está hablando de un suceso físico. O sea, ver ahí Jesús sentado en una nube y bajando visiblemente, no. Habla de un juicio terrible que vendría sobre la nación. Jesús viniendo en una nube, figurativamente, para dar el castigo a la nación judía. Verso 27. Ya lo leí. Verso 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ¿qué dice? ¿Quiénes eran las águilas? Los romanos, hermanos. Habla de la invasión romana a la nación judía. Entonces dice que Dios vendría en llama de fuego con sus ángeles para dar retribución a los que hicieron lo malo. Entonces, ¿cuáles fueron los ángeles que Dios usó para la retribución? Pues los romanos fueron los ángeles de Dios, hermanos. Dios usó a Roma para traer el juicio a la nación apóstata, a la nación judía. Y los ángeles que recogieron a los escogidos de todos los 4 puntos cardinales. ¿Cómo está esto? Te lo voy a leer. Bueno, ahorita llegamos ahí. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días, hermanos? Pues de ese tiempo, ¿verdad?
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lenguaje escatológico de los últimos días. Cuando aparece este lenguaje, el judío lo entendía: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Significa fin de la nación judía. Se acabó la vida de la nación, se acabó la nación, se apagaron las luces de la nación. Es lo que significa. No es físicamente ver que el sol se oscurezca. ¿Me entienden? Significa el fin de una nación. Se apagaron sus luces. ¿Cuál era la luz? ¿Cuál era la luz principal de Jerusalén? El templo. El templo era el sol. ¿Sí? Luna, estrellas es la gente, son los líderes. Las potencias de los cielos era el Sanedrín. Conmovidos, quitados, barridos, eso se refiere. Una conmoción que puso fin al judaísmo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa era la señal. Esa era la señal. Jerusalén destruido. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, llorarán. ¿Cuáles tribus? Las tribus judías. No el mundo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán en sentido espiritual. Sí era. Dijeron algunos, Cristo era el Mesías y lo crucificamos. ¿Recuerdan ustedes cuando llevaron a Jesús a Pilato? Y Pilato lo quería soltar. Porque le dice Pilato, ¿eres tú rey? Y le contesta al Señor Jesús, lo dices por ti mismo, otros te lo han contado. ¿Sí? Y tuvo temor, ¿sí? Y lo quería soltar. Y Jesús le hace una declaración: desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Y el sumo sacerdote está oyendo las palabras de Cristo. Y Jesús está ahí con su corona de espinas. Pilato lo presenta ahí vestido de escarlata. Y dice: aquí su rey, haciendo escarnio de ellos y de Jesús. Y les dice: cada año yo les suelto un preso. ¿Quieren a Jesús? No queremos a Jesús. Suéltanos a Barrabás. Y de Jesús a este, crucifícale. ¿Saben lo que dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuidado con las palabras. ¿Se cumplió? Sí, hermanos. Fíjense nada más, no escupas al cielo, que a la cara no te caiga, dice un refrán muy conocido. Ellos dijeron, ellos mismos se sentenciaron: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y Pablo los acusa: ustedes entregaron a Jesucristo. Porque hay gente que le quiere hacer, no, es que no fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, fueron los romanos. Sí, cierto, fueron los romanos, pero ¿quién lo entregó? Los judíos. Y Cristo lo dijo cuando le dice a Pilato. Pilato le dice: tengo poder para crucificarte o salvarte la vida. Jesús le dice: poder, no tienes poder, solo el que te ha sido dado del cielo. ¿Sí? ¿Sí? Solo tienes poder. Pero te digo algo: el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado, mayor pecado. ¿Quién lo entregó? Los judíos, hermanos. Entonces todavía hay gente que dice: no, los judíos no fueron. ¿Cómo que no? Lo dice la Biblia. Pedro les dijo: ustedes mataron al Señor de la gloria por el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, esto no quiere decir que la maldición al judío siga hasta la fecha. No, fue a esa generación. Entendámoslo bien. O sea, el judío es tan libre como nosotros. ¿Sí? Y puede decir: bueno, ¿y por qué Hitler los combatió, verdad? Y todavía sigue. Apenas un presidente de América, creo que de Uruguay, puso el ejemplo que se construyeron unas carreteras como las que construyó Hitler. Y hermanos, luego le llaman la atención: ¿cómo mencionas Hitler? Y ya han pasado ya más de 50 años de la guerra. Y la pregunta era: ¿y por qué fue esta masacre, esta matanza? Pues no fue una persecución porque crucificaron a Jesús, jamás eso fue. No fue eso. Te lo dejo que lo investigues.
Amén. Pero ya fue para esa generación nada más. El judío es llamado a venir a Cristo, como cada uno de nosotros. ¿En qué capítulo, en qué versículo me quedé? 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese es, ya lo enseñé. ¿Qué significa que Cristo estaba en dónde? En el cielo. Esa es la señal. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba en el cielo. Templo destruido, romanos ocupando Jerusalén. Cristo había cumplido su palabra, estaba con el Padre, a la diestra del Padre. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Digo lo que significa, el evangelio se iba a predicar en todo el mundo. Y se iba a formar esta palabra que dice juntarán. La palabra es episunago, que significa crear una gran super congregación. Es decir, el evangelio sería el mensaje para todo el mundo, para todas las naciones. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me faltan 5 minutos. ¿Le dejamos o lo vemos la próxima semana? Pasaje muy verso 38, porque como en los días antes del diluvio, fíjense, se refiere al diluvio en el tiempo de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pone el ejemplo de Noé, ¿sí?, que habló Marco brevemente en la mañana. Noé recibe del Señor construir un arca y predicar durante 120 años. Nadie vino. Noé nada más convenció a su familia. Viene el tiempo donde Dios dice, métanse al arca. El Señor cierra la puerta y viene un diluvio que se llevó a todos, a todo el mundo. Quedaron nada más 8 personas vivas que volvieron a repoblar el mundo. Bueno, Jesús habla de este ejemplo. Ya había Cristo venido, la iglesia estaba creciendo, los judíos decían, bueno, no pasa nada, o sea, ya fue, el profeta ya se murió, la vida va a seguir, se están casando, se están haciendo fiestas, dándose casamiento. Verso que sigue, ¿cuál es? 40. Entonces, dice, entiendan bien, entonces estarán 2 en el campo. Hay que entender esto. ¿Quiénes fueron tomados en el arca para salvar su vida? Noé y su familia fueron tomados. ¿Quiénes fueron dejados? El mundo, todos, todo el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Ahora vas a entender el pasaje. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces les dice, estén preparados. Amén. Viene el día del juicio. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién fue tomado? El fiel, el entendido. ¿Quién fue dejado al ejército romano? El que no hizo caso, ¿verdad? Entonces Mateo 24, hermanos, pues nos habla de sucesos ya cumplidos, consumados. Nosotros vivimos ya en una era de bendición plena, plena en todos los sentidos, ¿verdad? No esperamos ninguna tribulación, no esperamos ningún juicio. Ya Dios juzgó el pecado en Cristo hace 2000 años, fue juzgado el pecado de todo el mundo. ¿Cómo juzga Dios el pecado? ¿O cómo es juzgado el pecado en esta era?
¿Cómo será juzgado? Todo lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Sí? Entonces el juicio viene por el hospital, la cárcel, los problemas del alma, la culpa, la autoculpa, porque tenemos una conciencia que nos dice tú estás mal. Y si no llegas a la fuente de vida que es Jesucristo, vas a morir en tu angustia cuando ya Dios te perdonó. Amén. Y te dice cómo vivir una vida con propósito, que seas dichoso, dichosa, feliz, realizada, sabiendo que Dios te va a amar siempre. Amén. Siempre te va a amar, porque has conocido a Jesucristo. ¿Quiénes se la pierden? Los que no conocen. Sí, los que no conocen. Entonces nosotros, hermanos, no somos llamados a evangelizar. Tú y yo no somos llamados a evangelizar. El mundo ya está evangelizado. Cada Semana Santa el mundo es evangelizado. ¿Qué anuncia una Semana Santa? Películas, mensajes. Cristo murió por los pecadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Concientizar a la gente, decirle ya Cristo ya hizo la obra, faltas tú para el conocimiento de vida eterna. Todos podemos tener vida eterna. ¿Qué nos da la vida eterna? ¿Qué nos da la vida eterna? El conocimiento del Espíritu Santo que está en nosotros. Es vida eterna. Vida eterna es plenitud de vida. Amén. Yo digo plenitud de vida, libres de opresión, de temor, de toda índole. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vivimos en el tiempo de bendición plena. Amén. Yo quiero recalcar esto, vivimos en plenitud. Amén. Disfruta la vida que Dios te da. Tomar vacaciones no es pecado. Que te vayas a Cancún no es pecado. ¿Sí? ¿O es pecado? No, vete a disfrutar. Ve las cosas grandiosas que Dios hizo. Amén. O sea, que disfrutes la vida, claro, viviendo en justicia, como dice la Escritura. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia es acciones rectas y correctas delante de Dios y de los demás, para bien tuyo y de los demás. Amén. Pues bendecida semana, hermanos, en el nombre de Cristo para todos ustedes. Padre, gracias te damos.